Muy bien, mi nombre es María Dolores Quintana Flandes y estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Nacional de México. Estoy en tercer semestre y esta es la materia de metrología y normalización. En esta ocasión voy a hablar sobre la calibración de un multímetro. Esto para un ensayo final del semestre. Mi maestro es el señor Carlos Eduardo Salazar. Primeramente quiero hablar sobre el alcance. Este procedimiento de calibración es de aplicación a los micrómetros exteriores, de divisiones de escala en centésimas y milésimas, de contacto con campo de medida de 25 milímetros y de alcance creciente hasta los 500 milímetros, es decir, pues medio metro. También es aplicable a micrómetros exteriores con otros campos de medida y alcances, así como a micrómetros especiales en ausencia de procedimientos específicos para estos instrumentos y con las pertinentes modificaciones. Normalmente, los dos contactos de medida de micrómetro son planos, pero este procedimiento podría también aplicarse a otro tipo de contactos usuales en estos instrumentos, como de bola, de cuchilla, etc. Bueno, esta es la fotografía de un multímetro y tiene 7 componentes. El primero es el cuerpo que constituye el armazón del micrómetro, ¿sí? Y suele tener unas plaquitas de aislante térmico para evitar la variación de medida por dilatación. El número 2, lo que es el tope, determina el punto cero de la medida y suele ser de algún material duro, como metal, por ejemplo, para evitar el desgaste, así como optimizar la medida. El número 3 es una llamada espiga. Este elemento es móvil y determina la lectura del micrómetro. La punta puede ser también de superficie de metal duro para evitar desgaste. El número 4 es una palanca de fijación que permite bloquear el desplazamiento de la espiga. ¿Sí? El número 5 es el trinquete, limita la fuerza ejercida al realizar la medición. El número 6 es el tambor móvil solidario a la espiga, en la que está grabada la escala móvil en 50 divisiones. Y por último, el número 7 es el tambor fijo, solidario al cuerpo, donde está grabada la escala fija de 0 a 25 milímetros. Muy bien, el micrómetro, también conocido como Palmer, es un instrumento muy difundido en la industria para medir longitudes pequeñas. Con él se miden características de longitudes como exteriores, interiores y de profundidad. Esto lo hace un instrumento muy empleado para el control de longitudes. Aquí tenemos unos ejemplos de lectura en micrómetros. Están lo que son los milímetros, ¿sí? Aquí te marca los milímetros, centímetros, etc. Okay. Están los analógicos, los digitales, diferentes. Las condiciones ambientales para la calibración y lo que es el acondicionamiento del mismo. Sí, dice, es deseable que la temperatura ambiente del local en que se realice la calibración se mantenga durante toda la operación dentro del intervalo de 20 al más menos 1 grado centígrados. La temperatura habrá de notarse como mínimo al comienzo y al final de la calibración, aunque es recomendable anotarla también aproximadamente cada hora. Tanto el instrumento como los patrones deben permanecer en los laboratorios hasta que ambos estén en equilibrio térmico. Para ello, el instrumento a calibrar será llevado al laboratorio 6 horas antes de su calibración. Una práctica muy usual para conseguir el equilibrio térmico es ingresar el instrumento al laboratorio el día anterior a la calibración. Fíjense, es muy importante hasta la temperatura ambiental. Muy bien, la preparación del bloque patrón. Normalmente el bloque patrón, por motivos de su conservación, siempre está recubierta de una fina capa de aceite. Para la utilización en la calibración, el bloque debe estar libre de toda sustancia extraña y limpia. Para ello se somete a un lavado con alcohol utilizando guantes de nitrilo o similares y una brocha suave, secado a la temperatura ambiente del laboratorio. El lavado debe realizarse antes de ingresar a un periodo de estabilización térmica. Inspección visual del instrumento. Se tienen que revisar las condiciones generales del instrumento, entre ellas la oxidación, golpes, limpieza, funcionamiento, etc. Si el instrumento está sucio, se debe de limpiar
con un trapo suave que no suelte pelusa, humedecido en alcohol, especialmente las superficies de medición, antes de ingresarlo al periodo de estabilización térmica. Verifique que las graduaciones de la escala principal, lo que es la escala al tambor móvil y vernier, estén libres de defectos que dificulten su lectura. Se debe de verificar la correcta operación de las funciones cuando aplique. Muy bien, estas son operaciones previas a lo que es una calibración. La planitud de las caras. Con carácter previo a la calibración, ha de comprobarse la planitud de cada una de las dos caras de medida de micrómetro. Cuando proceda, la planitud se probará mediante la utilización de un plano óptico, sí que son en realidad patrones plano paralelos de vidrio. Está la planitud de las caras. Para la comprobación de plenitud se apoya firme y sucesivamente en el plano óptico sobre cada cara de medida, tomando nota del número de franja de interferencia que se observa. Bueno, aquí estamos mostrando lo que son la planitud de las caras y de acuerdo a la normativa, el defecto de planitud máximo admisible en cada cara de medida de un micrómetro es de 1 milésima de milímetro, lo cual equivale aproximadamente a 4 franjas de interferencia. Aquí podemos ver el dibujito, la planitud de las dos caras, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ese. Para verificar el paralelismo se utilizan 4 planos óptimos con espesores que difieren en un cuarto del paso. El paralelismo de las caras, se coloca el plano óptico entre los contactos del micrómetro y actúa sobre la cabeza micrométrica, dando una fuerza de medida como si fuera a medirse. A continuación, se observan ambas caras de la medida y se suman las franjas de interferencia. El paralelismo de las caras, sumando el total de franjas de interferencia observadas, según la normativa, no deberían determinar un defecto de paralelismo superiores a los valores siguientes. En este caso, en un rango de 0 a 50 milímetros, sería de 2 milésimas equivalente a 8 franjas, y de 50 a 100 milímetros serían 3 milésimas de milímetro equivalentes a 12 franjas. En el caso de la planitud y paralelismo de las caras, las comprobaciones previas de la planitud del paralelismo entre las caras de medida de micrómetro podrían no efectuarse, con la consiguiente pérdida de calidad de la calibración que se efectúa. Bueno, los prerequisitos de alguna forma: los bloques de patrón con certificado de calibración vigente, el personal calificado para realizar la calibración, la limpieza y manipulación de los bloques patrón debe de ser de acuerdo a las instrucciones respectivas. Después están los patrones. Para la calibración de mediciones exteriores se utiliza como patrones bloques calibres de grado exactitud 1, que son de acero especial según la norma DIN ISO 3650. Muy bien, vamos a entrar en lo que es el procedimiento. Y se selecciona el bloque patrón con el valor a calibrar. Con un micrómetro se mide la longitud del bloque patrón colocando adecuadamente las caras de medición de exteriores y ejerciendo una fuerza para medición apropiada en el trinquete. Ya hablamos del trinquete, que es una parte del multímetro. Después se mide la longitud del bloque patrón 3 veces. Esta operación, este procedimiento se repite con todos los bloques patrón seleccionados para la calibración. Sí, muy bien. Dice: existen juegos de bloques patrón especiales diseñados para la calibración de micrómetros cuyos valores están dados entre la tabla anterior, que en este caso es de 0, 2.5, 5.2, 7.7, 10.5, etc. Bueno, aquí venimos a lo más importante, que son los cálculos. Dice: en cada punto de calibración se determina la lectura promedio del instrumento. Entonces aquí tenemos la fórmula y cada uno de los significados de esta referencia. Por ejemplo, esta de aquí es la lectura del instrumento, que es igual a esta operación de aquí. ¿Sí? Aquí vienen cada uno de ellos. Dice: dado que el procedimiento establece un periodo de estabilización térmica y se asume que la temperatura del laboratorio es la misma para el instrumento y el bloque patrón.
Aquí tenemos unas fuentes de incertidumbre, que es la lectura del instrumento, el coeficiente de dilatación lineal del instrumento, la temperatura del laboratorio, la longitud del bloque patrón y el coeficiente de dilatación lineal del patrón también, y las diferentes fórmulas que se requieren. Para lo que es incertidumbre de la lectura del instrumento, bueno, hay una fórmula aquí también, y aquí podemos ver lo que es la resolución, la planitud, el paralelismo y la repetibilidad. Sí, aquí está la fórmula, incertidumbre para la resolución. Pues estamos hablando de que la resolución sobre 2 veces la raíz de 3 que fue dada en el bloque anterior. La incertidumbre por planitud, la incertidumbre por paralelismo, la por repetibilidad, cada una con sus respectivas dimensiones, la incertidumbre de coeficiente de dilatación lineal del instrumento, que se supone un 10% de variación de ese coeficiente con una distribución de probabilidad rectangular resultando. ¿Sí? Dice la incertidumbre de la temperatura también, incertidumbre del bloque de patrón, incertidumbre de coeficiente de dilatación lineal del bloque patrón. Y bueno, aquí está el ejemplo del cálculo de incertidumbre, en donde se consideró que lo que es la incertidumbre, el incertidumbre de la resolución, de la planitud, del paralelismo. ¿Sí? Aquí están ya los resultados de acuerdo a la fórmula que se hizo con la calculadora. Y bueno, las consideraciones en el uso del mitrómetro: antes de efectuar las mediciones se debe de limpiar bien de la suciedad que pueda contener, particularmente se remueve el polvo de las superficies del tambor. Después se tiene que verificar el libre desplazamiento, se tiene que revisar el uso adecuado, sostener de alguna forma como se muestra aquí en la fotografía. Se tiene que sostener la mitad del cuerpo en la mano izquierda y el manguito del trinquete en la mano derecha. Aquí le dan prácticamente las instrucciones, como ustedes pueden ver. Bueno, las consideraciones en el uso del mismo: se tiene que verificar que esté en cero, etcétera, ¿no? Aquí están todos los puntos y cada una de las cosas que se tienen que considerar. Es muy importante entender que cada uno de los instrumentos de medición tienen un especial cuidado. Las calibraciones de los mismos tienen que estar realizadas por personal calificado. Y bueno, el micrómetro no se debe de utilizar como un martillo, no se debe de utilizar para medir algún objeto en movimiento, no se debe de colocar peso encima de él. Los errores permitidos máximos, de acuerdo al NTE y NEN 1821, dice error de indicación. El error de la indicación Fmax es la distancia entre las ordenadas del punto más alto y del más bajo del diagrama de desviación, también considerado como rango de desviación. Aquí está una tabla de los errores máximos permitidos de acuerdo a los rangos, por ejemplo del 0 al 25, da un 4 y así sucesivamente. Agradezco mucho la atención. Esto fue todo. Aprendí muchísimo en la materia. Es muy interesante, es muy amplia. No puedo decir que soy experta. Sin embargo, agradezco cada uno de las indicaciones y de todo el material que se nos proporcionó durante el semestre, y a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias.